La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, presenta Voces Amazónicas. Por la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas amazónicos. Informativo radial producido por AIDESEP. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, hermanos y hermanas de la Amazonía peruana? Yo soy Rosilda Nunta Guimaraes del pueblo indígena Shipibo Conibo. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, yo soy Saúl Puerta, soy indígena del pueblo Abajún. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera edición, Voces Amazónicas, informativo radial de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Rosilda, ¿cuál será nuestro tema central en esta edición? Hermano Saúl, el tema central de esta edición estará dedicado a las propuestas de AIDESEP frente a la Política Nacional de Igualdad de Género, asimismo la posición indígena de AIDESEP. Así es, Rosilda. Contaremos con información importante de nuestras bases regionales Orpio y Corpi San Lorenzo. Desde Loreto, quienes nos expresarán sus preocupaciones frente al dragado de los ríos amazónicos. También desde San Martín contaremos con importante información de nuestros hermanos de Codepizán. Y en nuestro espacio cultural Conociendo a mi pueblo, conoceremos la historia del Bicu Toribio, un joven poeta abajún quien cultiva este arte de la literatura desde su lengua materna. Damos pase a nuestras regionales. Actualidad indígena. Actualidad indígena. El acontecer indígena desde cada lugar de la Amazonía peruana. Damos pase al reporte de las bases regionales de AIDESEP. Actualidad indígena. El dragado de los ríos Amazonas, Ucayali, Marayón y Vallaga conforman la actividad principal del proyecto Hidrovía Amazónica. Hermanos, este proyecto de Hidrovía Amazónica es una preocupación en estos tiempos para los pueblos indígenas, ya que consiste en una amenaza para la vida de los pueblos y su seguridad alimentaria. Así es, hermana Rosilda, las consecuencias que esto preocupa enormemente a los pueblos indígenas que viven en estas cuencas. Escuchemos al Apu Hamner Maniwari, presidente de Corpi San Lorenzo, acerca de las amenazas del dragado. Las principales preocupaciones que tenemos los pueblos indígenas en este momento con este proyecto, realmente vemos que este proyecto va a generar genera muchas amenazas. Antes de su desarrollo en campo, nosotros vamos presintiendo de lo que nosotros vamos viendo, qué es lo que va a generar esta hidrovía. Entonces van a haber muchos cambios que en el comportamiento del agua, ¿no?, de los ríos y con los recursos que existen ahí. Entonces hay un paquete de problemas ambientales, culturales, espirituales, ¿no?, que está acumulado dentro del río. Para mí este proyecto no debería de continuar, porque primeramente deberían de tener trabajos muy técnicos, más científicos, para responder sobre un impacto ambiental dentro del comportamiento de un río. Lo que se está viendo es que solamente están haciendo estudios que no responde prácticamente como una experiencia que nos pueden demostrar. No hay ninguna experiencia demostrativa por estas empresas que para que nos puedan decir que esta es una tecnología que no va a afectar nada, que no va a haber ninguna alteración. Sin embargo, las autoridades no pueden seguir impulsando un proyecto que tiene muchos vacíos legales también, ¿no?, y muchos vacíos de cumplimiento que puedan tener como argumento de justificación que este proyecto estaría bien, ¿no? Entonces, para nosotros, el proyecto de hidrovía ya tiene un análisis de fondo, de manera muy profunda, de conocimiento indígena, ¿no?, de profundidad de cómo están las cosas. Por lo tanto, este proyecto no beneficiaría a ninguno de nuestros pueblos, porque vamos viendo que simplemente han creado expectativas que no van a cumplir.
en el marco del cumplimiento de tantas propuestas que han recogido en su nivel de sus actividades que han desarrollado, ya sea informativa, en nivel de consulta, pero todas estas propuestas no van a ser cumplidas, siendo realista, ¿no? Y además, el proyecto en su nivel de estas empresas que han asumido responsabilidades no son transparentes, no están siendo transparentes en su nivel de información para los pueblos. Y no vamos a esperar que en el momento, después de haber aceptado, recién demos nuestras opiniones, sobre perjuicios, cuando ya las cosas se están dando. Antes que se dan estas cosas, nosotros ya hemos identificado los daños que generaría al nivel de la población que está establecida ahí. Fue el reporte regional de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, Corpi SL. Ahora escuchemos a Lapu Jorge Pérez, el expresidente de Orpio, quien nos detalla qué daños y consecuencias preocupan a las comunidades y qué pide desde su organización a las autoridades nacionales acerca de este proyecto Hidrovías. Que lo que han dicho así en varias oportunidades, y lo han dicho directamente al Estado, de que el dragado puede afectar la reproducción de los peces, que es la fuente principal de los pueblos indígenas que viven a orilla de los 4 grandes ríos, el Huallaga, el Marañón, el Ucayali y el Amazonas. Entonces ellos están muy seguros de que la remoción del agua va a entorpecer el ciclo de reproducción de las especies, la disminución de esas especies y por lo tanto la profundización del hambre. Entonces otro tema es de que puedan desviar el curso del río, y puedan desbordar a pequeñas o grandes comunidades que están a la orilla de todos los márgenes de los ríos, Entonces, por el lado de los beneficios, ellos no ven de que el hidrovía les puede dar algún beneficio, más bien les puede generar daños. Lo que hacemos, llamamos al Ministerio de Transporte, a Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Energía y Minas, que revisen este proyecto, revisen desde una mirada más neutral, relacionado con el medio ambiente, con el componente social, con la seguridad alimentaria, y que no lo vean solamente desde una óptica de navegabilidad y de generación de recursos económicos, sino los daños que esto puede ocasionar directamente a la vida de las personas. Fue el reporte regional de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio. Ahora escuchemos al hermano comunicador Walter Sangama desde San Martín, quien nos da detalles acerca de la reciente elección de la nueva Junta Directiva de Codepizam. Saludos cordiales a todos los hermanos y hermanas, para dar a conocer, reportarme que este sábado pasado, 25 de junio, se llevó a cabo el 5º Congreso Regional de la Codepizam, donde agrupa definitivamente a 8 federaciones indígenas, 6 quichuas, un aguajún y un shawi. Total 8 federaciones donde efectivamente todos los presidentes estuvieron presentes, en general 100 personas presentes en el Congreso Regional, donde también estuvo presente, en este caso, el presidente de AIDESEP Nacional, Lizardo Cauper Peso, también la hermana Delfina Catip, en este caso del programa Mujer. Agradecemos por la acogida que el día sábado se ha elegido, en este caso, el nuevo Consejo Directivo, periodo abril 2019 al abril 2022. En la mencionado Consejo Directivo conforman 10 integrantes. Doy a conocer que definitivamente se llevó con toda normalidad, en este caso siendo elegido el presidente Eli Tangoa Lancha, de la nacionalidad Shawi. A continuación, el vicepresidente Osvaldo Juep Danducho, de la nacionalidad Aguajún. William Guerra Sinarawa, secretario de Economía y Producción, de la etnia de la nacionalidad Quichua. Segundo, Milton Tuanama Tapuyima, secretario de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Olivia Flor Pizango, secretaria de la Mujer, ¿no? Nacionalidad Xavi. Norma Fasabi Riategui, secretaria de la Juventud, nacionalidad Quichua. Nelsit Sangama, secretaria de Educación Intercultural Bilingüe, nacionalidad Quechua. Wildoro Tuanama Satalaya, secretario de Salud Intercultural y Soberanía. Euger Ojanama, secretario de Organización y Prensa Propaganda. Conforman 10 integrantes, 10 hermanos y hermanas en este nuevo Consejo Directivo abril 2019 al 2022. Quiero recalcar que antes del Congreso realizado el día sábado, desde el día 22 al 24, se tuvo un reencuentro de mujeres indígenas de la región San Martín, donde participaron hermanos Quechua, Xavi y Aguajún, donde ahí proponieron que definitivamente en el Consejo Directivo actual, periodo 2019, abril 22, definitivamente tiene que integrarse el 30% para su participación dentro de la Junta Directiva de la CODEPISAN. Por lo tanto, queríamos informar esto para todos nuestros hermanos amazónicos, y así de esa manera pues su Wauki Walter Sangama desde CODEPISAN informó para Voces Amazónicas. Fue el reporte regional de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín, CODEPISAN. Así es, hermanos y hermanas, en esta reciente Asamblea Ordinaria de la CODEPISAN se marcó un hecho histórico, porque ya que primera vez en la vida institucional de CODEPISAN se eligió 3 mujeres en su estructura organizativa, o sea, en el Consejo Directivo Nacional. Fue elegida una mujer del pueblo Xavi que ocupa la Secretaría de la Mujer y 2 hermanas quichuas, jóvenes ellas, que conocerán la vida del movimiento indígena y lucharán por una causa común, no desde nuestra organización regional CODEPISAN. Felicitamos a la nueva Junta Directiva de CODEPISAN y le deseamos muchos éxitos a nuestros hermanos de San Martín. Agenda Indígena. Agenda Indígena. Conoce las demandas y propuestas de los pueblos amazónicos. Los hechos en la voz de sus protagonistas y especialistas. Damos pase a nuestro especial de hoy. Agenda Indígena. Y como lo anunciamos, nuestro tema central de hoy es la propuesta de AIDESEP frente a la Política Nacional de Igualdad de Género. Recordemos que AIDESEP cuenta con una de las agendas indígenas amazónicas con 7 importantes ejes que busca orientar las políticas dirigidas hacia las mujeres indígenas. Escuchemos a nuestra dirigente nacional Delfina Katip, lideresa Aguajún y además responsable política del programa Mujer de AIDESEP. El respaldo desde AIDESEP a esa política es porque apuesta por el goce del derecho por igual entre mujer y hombre. Ante AIDESEP es muy importante para su movimiento indígena porque apuesta por la lucha, no violencia hacia las mujeres en el marco del respeto del derecho en la vida de la mujer. Y esos espacios es de lo que el Estado mismo no los está brindando en la atención como debería ser. Y por eso es que en todos los, en sus planes de trabajos, AIDESEP lo que apuesta es cómo implementar sobre la violencia hacia las mujeres indígenas y niños, ¿no? Mujeres, niños y todo lo que contempla. La mejora, lo que AIDESEP ha analizado, evaluado, todos esos sistemas de trabajos con el Estado,
es incluyendo en el enfoque intercultural desde la mirada de los pueblos indígenas, insertando a los profesionales, hombres y mujeres indígenas, en la política de trabajo del Estado. Eso es lo que estaba mencionando. Entonces, si no trabajamos articuladamente y los planes socializados, ¿cómo vamos a conocer la falta y las necesidades para implementar con los pueblos indígenas, o sea, en el área de los pueblos indígenas? Ahora escuchemos a nuestra hermana Rosilda Nunta, coordinadora del programa Mujer, quien nos explica por qué es necesario impulsar una política nacional de género que incluya los aportes indígenas. Nosotros, para poder dar un respaldo a esta política nacional de igualdad de género, tuvimos que analizar primero si era conveniente o no para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, analizando esto, hemos visto uno de los derechos que mayormente se viene vulnerando en las mujeres indígenas es la violencia hacia las mujeres, ¿no? Donde que el plan apunta hacia eso. Entonces, el otro tema es sobre salud sexual y reproductivo, también otro de los puntos importantes que el plan lo apunta, y entonces dentro de los cuales, como nosotros también apuntamos para garantizar la salud de los pueblos indígenas y apostamos por dar respaldo a esta política nacional de igualdad de género. Una de las brechas que enfrenta la mujer indígena es su participación activa y efectiva, ¿no?, en diferentes espacios. Sin embargo, en estos tiempos no se está viendo la participación activa y efectiva de la mujer indígena como debe de ser, ¿no? Y por lo tanto no está gozando su derecho a la igualdad. Desde el punto de vista de AIDC, esta, si bien es cierto, tiene buenas propuestas, pero no tiene una mirada de los pueblos indígenas, lo que siempre decimos, el enfoque intercultural, ¿no? Y por lo tanto, nosotros, para que esta política de igualdad de género pueda ser adecuada, de acuerdo a la realidad de los pueblos indígenas, o que tenga un enfoque intercultural, AIDC ha propuesto por lo menos 11 propuestas importantes en esta política, ¿no? Es su propuesta como AIDC que lo hace al Ministerio de la Mujer en este caso, ¿no? Por ejemplo, necesitamos que se atienda al derecho de las mujeres indígenas, por ejemplo, en el tema de violencia contra la mujer, el embarazo en los adolescentes indígenas, que es muy frecuente ahora en las comunidades nativas. Hablando del tema de salud, tenemos el incremento del VIH-Sida en los pueblos indígenas, ¿no? Y esto no está siendo atendido por el Estado desde una mirada intercultural. Finalmente, hermano Saúl, escuchemos la reflexión de Ana María Pino Jordán sobre la importancia de entender el género desde una mirada indígena e intercultural. Hay pocos trabajos al respecto. Conozco algunos que se ha trabajado género en pueblos amazónicos, pero también el enfoque no es intercultural, sino es un enfoque como una especie es un enfoque multiculturalista, es decir, que no considera las diferencias de matriz cultural, sino unas diferencias desde la cultura hegemónica, ¿no? Yo te puedo hablar de lo que hay aquí en los Andes, y la construcción de roles y funciones de género son diferentes. La cultura andina es una cultura muy contextual y funcional, y entonces la construcción de los roles y funciones de hombres y mujeres, que es lo que se entiende por género, tiene otras características. Y me imagino que las culturas amazónicas, que también ya yo diría que tienen más o menos se corresponden con una matriz cultural andina, porque se han generado sobre la base de los Andes y de su contexto geográfico-cultural, va a ser parecido. Entonces, habría que trabajar mucho más sobre la base de cuáles son los roles y funciones que ha construido las culturas amazónicas o los pueblos amazónicos
cuestiones de género de la cultura antropocéntrica occidental. El Estado peruano es un Estado colonial en toda su concepción, en toda su estructura, en toda su práctica. Y lo que ha manejado por interculturalidad en realidad son lo que corresponde al multiculturalismo. Ha manejado políticas de multiculturalidad, pero no de interculturalidad. Y es terrible de que esa confusión se practique, se subsista y se siga ya ahondando en ella, ¿no? Conociendo mi pueblo. Conociendo mi pueblo. Un espacio para revalorar nuestra cultura. Damos pase a nuestro especial de hoy. Conociendo mi pueblo. Y en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, conoceremos la historia de Bikut Toribio, un joven poeta abajún que promueve la literatura escribiendo en su lengua materna. El joven Bikut es un ejemplo de aquellos hermanos indígenas que luchan por visibilizar su lengua desde Lima y desde un mercado literario acaparado por la literatura en castellano. Escuchemos el informe sobre Bikut Toribio. La primera vez que Bikut Toribio se animó a mostrar sus escritos, lo hizo con Arturo Zulca, un reconocido crítico literario. Y recuerdo que yo le envié un escrito larguísimo y nos encontramos en la cafetería, estábamos conversando. Él es de leer muchísimo y él se pierde en su mundo y solo es cuestión de entenderle y seguir conversando. Y el comentario a la poesía de Bikut fue directo a la yugular. Y me dice: Toribio, él lee tu escrito, me agrada, pero están con errores ortográficos. Hay muchos errores. Hay que trabajar demasiado en esa parte. Pero a la vez Bikut lo tomó deportivamente porque Arturo le dijo algo muy valioso. Hay una voz muy importante en tu obra, que no sé si es obra todavía. Ahí encuentro la voz de los migrantes, de César Vallejo, Salazar Bondi, Arguedas, Antonio Machado. Hay voces variadas que están dentro y a mí me recuerda esos escritores. Me recordó esos escritores cuando tú me enviaste y leí. Y esta idea de continuar el camino de la literatura, pese a que ya está estudiando otra carrera, le gustaba porque en las letras él puede visibilizar la realidad a través de mis escritos, de las realidades en la periferia. Los pueblos abajún, ayánicas, machigueicas, los quechuas, o sea, el ámbito amazónico y andino, sin importar que sea un indígena o no. Además, la literatura ya lo había atrapado. Por esta incomodidad de desligarme o no desligarme de la literatura, me di cuenta de este término hechizo. En mi pueblo se utiliza el hechizo, está hechizado, el brujo. Entonces dije, creo que literatura es el brujo más auténtico en el mundo, porque me ha hechizado. Y además es difícil desquitarse de ese hechizo de la literatura. Y este hechizo se remonta a su niñez. Claro, son muchos los escritores y profesores que ayudaron su formación. Gilebrando Pérez, Francisco Navarro, el propio Arturo. Pero su apego a las historias es por su abuela, quien lo devolvía a su chiriaco con solo recordarla. Mi abuelita siempre me ha inculcado a de cierta forma valorar al ser humano. Y en ese valorar ser humano, vinculando los relatos de sus tíos, de sus abuelos, cómo eran ellos, qué decían, qué pensaban. Y esto es exactamente lo que Bikut desea despertar en sus lectores, la sensibilidad, así como lo hizo su abuela. Me gustaría que, digamos, abrirle los ojos a mis lectores de la realidad peruana, latinoamericana y el mundo en general. Porque hay tantos problemas que pareciera que nosotros viviéramos fuera de esos problemas, cuando al final nos estamos ahogando
y autodestruyendo. Quisiera que nos demos cuenta y ser más conscientes de los problemas ambientales, de la violación de los derechos humanos, de la destrucción de la tierra, de los ríos, flora, fauna, y sobre todo humanizarnos más y ser hermanos. Para lograrlo, la identidad y la lengua materna deben estar vivas. Sin ellos es andar como muertos, una situación que el propio Bikut resistió. Si yo dejo de hablar en Awajún y dejo de pensar en Awajún, ya estoy muerta. No es necesario seguir con vida. Simplemente soy un inexistente en una sociedad que no tendría identidad, que no tendría un rumbo. Y todos apoyan esto. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, inclusive los mismos hablantes de Quechua, Awajún o Masienga, apoyamos inconscientemente. Al final han intentado matarme, todos, incluyendo a mi mamá, porque es el que se vio obligada de enseñarme a hablar en español, porque consideraba que no podía llegar lejos si solo sabía Awajún. Bikut Toribio es un escritor awajún que vive en Lima. Él habla del amor, los prejuicios sociales en el poemario Retorno a la Nada, publicado recientemente. Gracias por escuchar. Antes de despedirnos, queremos solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas indígenas de la región Loreto, quienes fueron afectados por el sismo que ocurrió el día domingo. Nuestra solidaridad desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Así es, Rosilda, pues desde AIDESEP, hermanos, igual solidarizarnos y exigir al Estado que llegue a las comunidades para atender a los hermanos que ahora más que nunca están necesitando. Hermanos, saludarlos desde acá. AIDESEP siempre está presente y seguirá apoyando a ustedes. Gracias por acompañarnos en Voces Amazónicas. Estuvieron con ustedes Rosilda Nunta del pueblo indígena Shipibo y Chavirus Matuiraca, quien acá y Natu Matumaninca Ribacupi Cabano. Estuvieron con ustedes Rosilda Nunta y Saúl Puerta del pueblo indígena Awajún. Hasta la próxima edición. Secuachat Muneido apoyo impacti Weñabanmi. Secuachat. Gracias por acompañarnos. Este espacio es producido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, con el apoyo de Servindi y del programa Pro Tierras Comunales de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ. Hasta una nueva edición.